¿Qué tal? Quien les saluda es el alumno Luis Eugenio Arostenegri de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. En esta oportunidad vengo a realizar una actividad de la semana 10, el cual se nos pide realizar un video acerca de la reforma agraria. A ver, permítanme compartirle lo que es el trabajo. Bien, aquí tenemos la carátula de la presentación, la carrera, la actividad que se va a realizar, el curso, que en este caso es Problemas y Desafíos del Perú Actual, el alumno, que en este caso es mi persona, y el trabajo en sí. Bien, como título tenemos la permanencia estructural en el Perú 1930 y 1990 y la conformación de la nación contemporánea. Dentro de la introducción dice, el periodo comprendido entre 1930 y 1990 en el Perú fue una era de profundos contrastes marcados con el colapso de la orden oligárquico. Según Kotler, 1978, tenemos la irrupción de nuevos actores sociales y regímenes populistas y militares. Si bien este lapso histórico estuvo marcado de cambios radicales como la reforma agraria de 1969, una de las más importantes del siglo XX, a la masiva migración rural y urbana. La verdadera clave para comprender el Perú actual reside en las permanencias estructurales en los ámbitos políticos, económicos y social. Este ensayo sostiene que la persistencia de la inestabilidad institucional, la dependencia económica y la desigualdad social en estas 6 décadas no solo sobrevivió a las transformaciones, sino que definió y limitó la conformación de un Estado nacional cohesionado y eficaz, condicionado los desafíos que la sociedad peruana enfrenta hoy. En la parte del desarrollo lo hemos dividido en 3 partes. Como primera, tenemos la inestabilidad y debilidad institucional, permanencia política. A nivel político, el Perú de 1930 a 1990 se caracterizó por una constante oscilación entre las democracias frágiles y gobiernos militares autoritarios. Zapata 2024 menciona el golpe de 1930 que impuso a Lejía, inició un siglo de inestabilidad, donde las Fuerzas Armadas se consolidaron como un actor político de veto, interviniendo directamente en el poder. Odria, Velasco, Morales, Bermúdez, o tutelados a los civiles, tutelando a los civiles. La permanencia clave fue la debilidad intrínseca de los sistemas de partidos y de las instituciones democráticas frente a las élites económicas y los militares. Esta fragilidad impidió la consolidación de un Estado fuerte y legítimo en todo el territorio. Las transiciones de la democracia de 1939, 1956 y 1980 no lograron cimentar una cultura de gobernanza estable, lo que se tradujo en la incapacidad estatal para responder eficazmente a las crisis económicas y al conflicto armado interno de las décadas de 1980 y 1990. De Gregory, 2001. Esta herencia de desconfianza y la
percepción de que la política es un espacio de captura por intereses particulares o militares sigue siendo el principio lastre del Perú contemporáneo, manifestándose en la recurrente crisis de representatividad y la alta rotación presencial de los últimos años. Como segundo punto tenemos la dependencia extractiva y concentración del capital, la permanencia económica. A pesar de los esfuerzos por la industrialización, por sustitución de importaciones, y si en los años 50 y las políticas nacionalistas del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el GRFA, la estructura económica del Perú mantuvo una dependencia esencial de la exportación de materias primas, principalmente en lo que es el mineral. Tors Bertrand, 1978. La permanencia económica fue la estructura primario, ex- exportadora y la concentración del capital. Las reformas de GRFA de 1968 y 1975 buscaron desmantelar el poder de la oligarquía terrateniente, ¿no? Pero la posterior crisis de la deuda en los años de los 80 y la hiperinflación expusieron las vulnerabilidad del modelo. Esta dependencia se agudizó con las reformas neoliberales implementadas a inicio de la década de 1990. El Perú de hoy es un país que basa su crecimiento en el boom extractivo, ¿no? La minería, y que a pesar del crecimiento del PBI, arrastran la permanencia de un mercado interno débil, escasa diversificación productiva y la incapacidad de generar un desarrollo territorial equilibrado, perpetuando la brecha entre la costa moderna y el interior andino. Como tercer punto tenemos fragmentación social y exclusión histórica, permanencia social. El fenómeno social más disruptivo del periodo fue la migración masiva de la sierra a la costa. Esto rompió la estructura social tradicional basada en el gamonalismo y generó una explosión demográfica en las ciudades, dando origen a las barriadas, a una vasta clase popular, ¿no? Según Matos Mar 1984, sin embargo, la permanencia social crucial fue la desigualdad y la exclusión histórica por motivos ec- étnicos y geográficos. La migración no supuso la integración automática de de la población andina en igualdad de condiciones, sino el traslado de la pobreza y la discriminación del campo a la ciudad. La sociedad peruana contemporánea hereda esta profunda fragmentación social, donde las brechas en el acceso a servicios, educación, salud, entre lo urbano, costeño y lo rural andino son abismales. Esta exclusión histórica fue el caldo de cultivo que alimentó la violencia de Sendero Luminoso, demostrando la incapacidad del Estado de integrar y ofrecer oportunidades a vastos sectores de su población. Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003.
Bien, dentro de las conclusiones, la interpretación histórica del Perú actual solo puede ser cabal si se reconoce el papel de las permanencias que se fraguaron entre 1930 y 1990, la inestabilidad política crónica, la dependencia de materias primas y la desigualdad estructural son legados directos que sobrevivieron a las revoluciones y las transacciones. Estos elementos configuraron un Estado formalmente democrático, pero internamente débil e incapaz de generar consensos y desarrollos equitativos. Los desafíos del Perú contemporáneo, la informalidad, la fragilidad democrática, la conflictividad social por temas extractivos, no son problemas nuevos, sino la manifestación persistente de estas estructuras históricas que el país ha sido incapaz de desmantelar completamente. Bien, como última parte tenemos las referencias bibliográficas del trabajo. Eso sería todo mi parte. Muchas gracias.